El síndrome del impostor. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido que estamos siendo impostores, que estamos teniendo que dar la cara por algo que a lo mejor no dominamos o creemos que parte de lo que nos ha sucedido tiene que ver con la suerte? Este tema que nos ocupa en este episodio número 49 de Fuera de Consulta tiene especial valor en el auge de una plataforma en redes sociales como es Clubhouse, donde muchas personas están tomando la voz para hablar. Probablemente te estarás planteando si debes dar el paso o no de tomar la palabra, pero esto que aplica para una red social también es fundamental para la vida. De qué manera te relacionas con tu propio saber, con tus experiencias y con las expectativas que tienes asociadas a esto. Sobre este tema va este episodio número 49 de Fuera de Consulta. Yo soy Abel Saraiva, psicólogo, psicoanalista, y vamos con este nuevo episodio. Tal como hablábamos en la parte anterior, el tema de hoy es el síndrome del impostor. He escuchado en redes sociales a muchas personas hablando sobre este tema, planteándose los desafíos de creerse aquello que uno sabe. Pero vamos a revisar un poco de qué se trata este tema. Lo primero es decir que el síndrome del impostor no es un término psicológico, clínico, que aparezca en los manuales de diagnóstico psicológicos o psiquiátricos. Es un síndrome que fue descrito por Pauline Clance y Suzanne Imes en 1978. ¿Y de qué va este síndrome? Bueno, este síndrome, que básicamente lo que quiere decir es, un conjunto de características en las que podemos agrupar cómo se siente o se comporta una persona, implica reconocer o no reconocer en el propio éxito, en los logros que se tiene, valor propio, sino relacionarlo con azar, con casualidad, donde de fondo está la creencia de que se puede ser un impostor, de que realmente no merecíamos lo que hemos tenido, porque hay mucha gente que sí sabe, hay gente que sabe más que nosotros, hay gente mejor y nosotros de pronto estamos ocupando este lugar. Y adicionalmente a ello tiene un componente que me parece importantísimo destacar, y es que el síndrome del impostor implica también creer que alguien se va a dar cuenta, ¿sí? Que la gente se va a dar cuenta que somos unos impostores y y un poco esta experiencia de Scooby-Doo que te quitan la máscara y entonces quedas un poco desnudo frente a esta aparente verdad. Entonces, como lo decía, hay tres características fundamentales. Hay una dificultad para reconocer las pruebas del propio éxito, se le atribuye a la casualidad, se tiene una sensación de fraude y se sobrevalora el talento o las capacidades de los demás. Esto creo que es muy importante. Además, venía en el intro hablando de Clubhouse. Esta semana me sumé a la plataforma donde, hay miles de salas. Para quienes no lo conocen, esta red social básicamente son salas de conversación donde las personas toman la voz para hablar. Hay unos moderadores, estos moderadores, son quienes crean la sala y la gente entra, pide participar, se le da la palabra y la verdad se está dando un fenómeno bien interesante. Yo no soy la persona que mejor entiende de esta plataforma, estoy aprendiendo, pero sí me he dado cuenta escuchando lo que la gente va diciendo y un poco cómo se va dando, que entran en contacto como dos tipos de actores al menos, ¿no? Gente que realmente es una autoridad en un tema porque tiene experiencia, porque lo ha vivido, porque sabe de algo y lo va a compartir. Y gente que le interesa un tema o se engancha con este tema y sin necesariamente tener mucha experiencia está allí. Me atrevería a decir que hay un tercer tipo, ¿no? Porque tienes el que se interesa y está escuchando, pero también está el que se interesa y toma la palabra sin saber
muy bien de lo que está hablando, o al menos lo ha escuchado de manera referencial, pero no ha tenido la oportunidad de repente de una experiencia, una gran experiencia de éxito. Esto es como, y no solo tiene que ver con Clubhouse, creo que tiene que ver con todas las redes sociales y especialmente en este momento donde hay tanto boom de coaches, de coaching, de todas estas alternativas. En varios comentarios la gente me ha pedido que yo condene esto, pero bueno, mira, a cada quien lo que le resulte. Lo que sí creo que es importante diferenciar es, tú puedes tener una experiencia de vida, una formación para acompañar a otros a descubrir su potencial y eso está bien. Ahora, teniendo presente el límite que esto significa en la vida y la salud mental de personas, porque la salud mental es un asunto serio y no podemos colocar nuestra salud mental en manos de personas que no tienen la preparación adecuada, ¿ok? En ese sentido, bueno, un poco también hacer el llamado a tener claro que una preparación de coach, por muy buena que sea, no te acredita como psicólogo clínico, como psiquiatra, como psicoanalista, como alguien que puede acompañar a otro en temas especialmente sensibles de patología mental, ¿ok? Dicho esto, bueno, tú puedes conectar con gente que te orienta, que te asesora, porque un poco entiendo la idea de un coach como alguien que, bueno, ha hecho un camino y te va a ayudar a obtener tu máximo potencial. Ahora, vuelvo al tema. ¿Por qué hablo de los coaches en este momento? Porque vamos a ver que hay personas que te pueden hacer de coach, aunque no se llamen coaches en sus bios, porque son personas que tienen un recorrido y como tienen un recorrido, tienen experiencia en un tema, bueno, te pueden acompañar y te ayudan en ese camino. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver que hay una proliferación de gente que quiere acompañar a otros sin que necesariamente hayan tenido grandes logros personales. Esto no quiere decir que esa persona no te pueda ayudar a encontrar puntos de vista que tú desconoces, para nada. Esto lo que quiere decir es que es mucho más difícil que tú acompañes, orientes, guíes, estimules a otro si de pronto tú no has tenido una experiencia personal que te dé legitimidad. Va a ser mucho más difícil. Ahora, ¿por qué vuelvo a este tema que además sé que es polémico y quizá volveremos en un episodio dedicado exclusivamente a esto? Porque veo en este tipo de redes mucha gente recomendándole a otros qué hacer, cómo hacer, sin una experiencia previa totalmente. Entonces esto nos pone como en dos extremos, ¿no? Por un lado tenemos quienes realmente teniendo experiencia, conocimiento y saber no se atreven a tomar la palabra en una red social o en la vida para demostrar su saber, para ejercerlo. Y tenemos a quienes sin tenerlo quieren ejercer ese rol de liderazgo, de guía, de orientar. Y esto nos lleva a un elemento del que probablemente han escuchado poco, y digo probablemente han escuchado poco porque para mí también fue relativamente nuevo el descubrimiento, y es el del Dunning-Kruger, el síndrome de Dunning-Kruger. ¿Qué significa este síndrome de Dunning-Kruger? Es como el extremo contrario de el síndrome del impostor, porque en el caso del síndrome del impostor, quien está en ese lugar es una persona que aún teniendo el conocimiento, aún teniendo las habilidades, no se la cree y cree que justamente va a ser desenmascarado, va a quedar siempre como expuesto en su falta. Mientras que en el Dunning-Kruger pasa lo contrario, personas que no tienen la capacidad y no porque no tengan un valor, una dignidad como personas, sino porque sencillamente no tienen la experiencia o no tienen las habilidades o la capacidad mental, cognitiva, X, no tienen las competencias suficientes, creen que sí las tienen. Entonces ven, tenemos por un lado gente con mucho talento que no se cree su talento y gente que a lo mejor no tiene ese talento, pero se la cree. En ambos casos encontramos siempre, como todo en la vida, que las posiciones extremas no nos ubican en lugares de provecho. Probablemente quien tiene un Dunning-Kruger, bueno, pues puede avanzar en eso y de repente, bueno,
logra conectar con gente, pero al final el resultado tiende a ser insatisfactorio, porque si tú pones tu vida, tu experiencia, tu relación en manos de alguien que no tiene la experiencia o que no tiene la capacidad suficiente, evidentemente ahí va a haber un punto de decepción. Ahora, ¿por qué pasa esto? Y yo me quiero detener justo en el caso del síndrome del impostor, porque hay una actitud, y hemos hablado sobre esto en otros episodios fuera de consulta, que tiene un nombre técnico que me parece que es muy apropiado, y es la del pesimismo defensivo. ¿Qué quiere decir el pesimismo defensivo? Bueno, el pesimismo defensivo tiene que ver con esa actitud en la que yo prefiero ubicarme frente a la vida, frente a los acontecimientos, de manera pesimista. ¿Sí? Yo quiero y prefiero decir, no, esto va a ser terrible, no, yo no sé nada, yo de verdad no tengo las habilidades, yo al cabo que X. Y empezamos a desvalorizarnos o desvalorizar las situaciones o verlas como negativas para protegernos de que realmente puedan ser así. Es como tendemos a percibir la realidad peor de la que es, nos preparamos como para lo peor, porque en caso de que las cosas salgan mal, sentimos que así vamos a estar protegidos. Pero realmente este tipo de creencias terminan por ser extremadamente limitantes. ¿Y por qué lo digo? Porque bueno, la vida, evidentemente cuando nos hacemos una sobreexpectativa, tiende a decepcionarnos. Las expectativas ya sabemos que son un temazo, son un tema complejo, pero por otro lado, cuando esas expectativas no solo son positivas y que pueden llevarnos a la decepción, sino que se hacen extremadamente negativas, terminan por generar en nosotros miedo, ansiedad, frustración y terminan por inhibirnos. En el fondo creo que hay que tener un justo balance, sabiendo que yo puedo tener experiencia, preparación, y eso no significa que tenga al alcance todas las respuestas. Probablemente siempre va a haber gente que sabe más que uno, pero creo en definitiva también que uno nunca se las sabe todas. Y por ejemplo, en el caso de mi profesión, con la psicología, tú estudias psicología y pareciera que cuando te dan ese título, tú tienes todas las respuestas para los distintos asuntos de la salud mental. Y la verdad es que no. La verdad es que hay un montón de cosas a las que vas a salir recién graduado y desconoces. Y no necesariamente vas a llegar a conocerlas por la vía de que tú digas, sí, yo soy una autoridad, yo soy un experto en... Bueno, chévere, tú puedes venir desarrollando experiencia, pero cada quien es singular. Entonces te toca administrar eso que no sabes y ponerlo en juego con lo que sí sabes hacer. En este caso no te toca tener todas las respuestas, sino que te toca saber acompañar, saber guiar, saber escuchar, saber ayudar a que el otro se encuentre, pero te toca convivir con eso que no sabes y sobre todo que nosotros a veces pisamos ese peine de que nos dejamos cargar con lo que la gente nos coloca encima, ¿no? Entonces, ay, es que yo vengo a buscar tu ayuda porque yo sé que tú eres excelente, que tú tienes la respuesta, que tú vas a cambiar mi vida, que tú me vas a ayudar. Chévere, qué buena la fe. Pero el problema no es que la gente te tenga fe. El problema es que tú te creas todo lo que la gente te dice y esto aplica para lo bueno, para lo malo, para lo complejo. Entonces, creo que hay que establecer un balance. Saber que siempre vamos a tener una falta, siempre va a haber un punto que no conozcamos, pero ese reconocimiento de lo que no sabemos es lo que nos lleva a buscar aprender, lo que nos lleva a buscar formarnos, ser más competentes, poder, efectivamente revisar lo que hacemos, porque es muchísimo más peligroso cuando nosotros creemos que nos las sabemos todas, que tenemos todas las respuestas y realmente no, como en el Dunning-Kruger síndrome, que lo veníamos hablando, es decir, en esa situación en la que yo creo que me la estoy comiendo y termino por darme un tortazo. Entonces, mi invitación creo que en este momento es cómo nos zafamos del tema de creernos impostores y realmente serlo. O sea, cómo evitar no ser impostores. Bueno, creo que el paso 1 es reconocer aquello que no sabemos y perderle el miedo a decir, oye, sobre esto no sé,
tengo que aprender o me interesa, quiero investigar. Y por el otro lado, bueno, también llegar a creernos que sí, que ciertamente tenemos experiencia, que tenemos un saber, que lo que hemos vivido nos sirve y nos prepara para asumir los riesgos. Pero ahí está la clave. Siempre hay riesgos. ¿Cuál es el riesgo? El de equivocarnos. Y quiero finalizar contándoles una experiencia, ¿no? Yo estoy retomando el hábito de montar bicicleta y justo me he dado cuenta que he estado con mucho miedo de caerme. Y de pronto, y sobre todo porque pasó mucho tiempo entre que montaba bicicleta y ahora, y tampoco es que era el gran ciclista, y yo de pronto en una de esas que tropecé y prácticamente terminé en el suelo, me di cuenta que dije, ya va, es que es peor el miedo que tienes de equivocarte que lo que realmente significa la caída. Y esto aplica para la vida. El miedo que tenemos de fracasar, el miedo que tenemos de equivocarnos, el miedo que tenemos de quedar mal, puede ser peor que cuando lo intentamos y pasa eso a lo que tanto miedo le tenemos. Entonces, la invitación es a apropiarnos de nuestro saber. Saber que sí, es parcial, no tenemos todas las respuestas, pero sí que tenemos cómo buscarlas, sí que tenemos cómo hacernos preguntas y cómo avanzar en la búsqueda, bueno, de lo que para cada uno es su deseo. Mi deseo en este episodio fuera de consulta es que, bueno, nos cuentes qué te pareció el episodio, que si nos comentes, nos compartas si esto te ha pasado, si te has sentido un impostor, una impostora alguna vez, cómo lo has manejado, qué has podido hacer. Deja tus comentarios en nuestro canal de YouTube al que te invitamos a suscribirte, @fuera de consulta, igualmente en Instagram, en Twitter y por supuesto a través de mis redes sociales donde constantemente estoy abriendo espacios para preguntas, intercambio, @abelsaraiva, en Instagram, en Twitter y ahora también en Clubhouse. Así que nos vemos por allí y nos encontramos en una próxima oportunidad.